Buenas, ahora sí, de una vez por todas, díganme que sí que se ve esto. Por favor. Qué quilombo de internet, loco. Soy muy queso para esto. Bueno, buenas tardes, definitivamente. Clase de hoy. Si alguien me está escuchando, por favor que me ponga algún comentario. Si se ve. Ahí va. Ahí va. Buenísimo, buenísimo. Listo. Ahora sí, estamos en vivo. Ya está. Arrancamos. Fideicomiso la clase de hoy. Perdón desde ya de entrada por los problemas técnicos. Les juro que voy a empezar a apagar Wi-Fi. Ahora sí, la clase de hoy es fideicomiso. ¿Sí? Avisos parroquiales. Cualquier duda que tengan de las mesas de exámenes que se desaprobó el calendario académico ayer en el consejo directivo, me pueden mandar a mí, a mi teléfono. Ahora Jay en los comentarios le va a dejar su teléfono también para aquel que no esté en el grupo de WhatsApp. Le puede mandar a mí, a Jay, lo puede poner en el grupo. Cualquier duda que tengan, ¿sí? Todavía, ¿vieron cómo es el tema de las mesas de exámenes? Va a ser así, en forma presencial va a haber mesas después de las vacaciones de invierno, ¿sí? En las fechas establecidas en el nuevo calendario académico, que el que no lo tiene nos manda y nosotros se lo mandamos. Está en el Instagram también, en la biografía del Instagram de la agrupación, también están esas mesas, ¿sí? Y en forma virtual, ¿cuándo hay mesas? ¿Hay mesas en forma virtual? Bueno, solamente va a haber mesas virtuales para aquellas personas que no puedan acercarse en esos turnos, ¿sí? A la facultad, en los turnos que le toque rendir a la facultad, ya sea por ser grupo de riesgo, ya sea por tener algún familiar, que algún familiar sea grupo de riesgo, o por no poder salir de su ciudad o de su comuna por el hecho de que no se lo permiten y demás, ¿sí? En esos casos se le va a habilitar a esas personas una mesa virtual. Y en aquellos casos en los que sus docentes de materias que hayan regularizado este cuatrimestre quieran tomarles el doble llamado estipulado presencialmente después de las vacaciones, se lo quieran tomar antes de las vacaciones en forma virtual, ustedes van a poder elegir hacer eso, rendir en forma virtual o no rendir en forma virtual. Yo no veo los comentarios de ustedes acá, pero no importa. Bueno. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, no importa. Capaz que están comentando o no. Pero no importa. Bueno, después cualquier duda que tienen, porque no me aparecen los comentarios, porque estoy transmitiendo desde el teléfono ahora. Cualquier duda que tengan me la hacen después por WhatsApp, ¿sí? O si Jay está viendo los comentarios, que se la vaya comentando. Bueno, aquellos docentes que se lo quieran tomar antes del examen de las vacaciones de forma virtual, ustedes pueden elegir en rendir o no rendir en ese llamado, ¿sí? En forma virtual. Pueden. Ahora, si eligen rendir en forma virtual ese doble llamado y desaprueban en forma virtual, después nos van a poder rendir en el doble llamado presencial que está después de las vacaciones esa materia. Si van a poder rendir otras, esa no, porque sería rendir el mismo turno, la misma materia, digamos. Yo rendiría 2 veces en el mismo turno, nada más que en uno virtual y en otro presencial. Pero bueno, es una elección esa que hacen ustedes. Perfecto, habiendo dicho esto y ya siendo las 20, voy a arrancar. Pido disculpas de nuevo por los problemitas técnicos, ¿sí? Hoy vamos a ver fideicomiso, ¿sí? Fideicomiso. Les decía que esta era una figura muy compleja porque el fideicomiso hay muchas partes, tiene varias finalidades distintas y uno es difícil ejemplificársele que se les ejemplifique un caso concreto de lo que es el fideicomiso, para qué funciona también, porque uno dice, el fiduciante le da todo al fiduciario, está re loco de la cabeza. Bueno, tiene un fundamento todo esto, ¿sí? El fideicomiso, acá no sé si vieron, pero hay un cuadrito que después obviamente voy a acercar para que ustedes vean. El fideicomiso antes estaba regulado por ley, ahora está regulado en el Código Civil Comercial, ¿sí? Y es aquel contrato por el cual hay una parte, ¿sí?, que vamos a denominar fiduciante
que es titular de un conjunto de bienes, ¿sí? Tiene un auto, una casa, o tiene materiales de construcción, o tiene un terreno. ¿Y qué hace? Bueno, le transmite determinados bienes, la propiedad de determinados bienes, a otra parte, que es el fiduciario, ¿sí? El fiduciario recibe la propiedad de esos bienes y tiene dos obligaciones el fiduciario. Tiene que ejercer, gestionar esos bienes, administrar esos bienes en beneficio de otra parte, ¿sí? Que vamos a llamar beneficiario, porque justamente recibe los beneficios de esa gestión que se obligó a hacer el fiduciario. Y al concluir el contrato, esa es una obligación del fiduciario, ejercer y gestionar esos bienes en beneficio del beneficiario, que es otra parte, y al concluir el contrato, ya sea por vencimiento del plazo o por cumplimiento de una condición que van a estar establecidas en el contrato, deberá transmitirle la propiedad de esos bienes que le dio el fiduciante al fideicomisario, ¿sí? Eso es para que nos demos una idea un poco de lo que es el contrato de fideicomiso, para explicar un poco la figura. Yo se los traigo acá, a esto más cerca. Espero que lo puedan ver y no lo vean al revés. Capaz que lo están viendo al revés. Y si lo están viendo al revés es un garrón, porque claro, el teléfono te hace eso. Pero bueno, tenemos un fiduciante, un fiduciario, un fideicomisario y un beneficiario. Puede ser que el teléfono esto me lo dé vuelta. Querría saber cómo hacer para ver sus comentarios, pero ya fue. Bueno, no importa. Bueno, esto lo dejo por acá. ¿Sí? Tenemos un fiduciante, un fiduciario, un beneficiario y un fideicomisario. Vamos a analizar primero las partes de este contrato. ¿Quién es quién? ¿Sí? Esto como el juego, no sé si se acuerdan de quién es quién. Bueno, es así. El fiduciante, ¿sí? El fiduciante es justamente aquella persona que le transmite la titularidad de determinados bienes. Yo tengo esta lapicera y tengo esta lapicera, tengo esta lapicera que son de mi propiedad y se la transmito a la propiedad, Yo dejo de ser propietario de esta lapicera porque se la transmito a otra persona fiduciario, ¿sí? Entonces el fiduciante es aquella persona que transmite la titularidad de los bienes al fiduciario y además le encomienda qué hacer con esos bienes, le encomienda una gestión para hacer con esos bienes en beneficio de otro, ¿sí? Yo te digo, che Marcos, tomá, te doy este terreno para que vos construyas un inmueble ahí en beneficio de un tercero, ¿sí? En beneficio de mi hermano Juan, ¿sí? Eso, y al final y al concluir el contrato se lo vas a tener que transmitir a mi otro hermano Pedro, a todo ese edificio que construiste, ¿sí? Entonces, el fiduciante es aquel que transmite la propiedad de los bienes a otro, transmite la propiedad fiduciaria de los bienes, ahora voy a explicar por qué digo fiduciaria, la propiedad de los bienes a un fiduciario para que éste las gestione, ejerce esos bienes, administre esos bienes en beneficio de otro, ¿sí? Y se lo transmita al concluir el contrato a la propiedad de esos bienes a otro que es el fideicomisario. Ese es el fiduciante, que le transmite la propiedad y le dice qué es lo que tiene que hacer, en beneficio de quién y a quién le transmite la propiedad al final. Después tenemos el fiduciario. El fiduciario es aquella persona justamente que recibe esos bienes, ¿sí? Y que está obligada a ejercer, a cumplir con la gestión que le encomienda el fiduciante, ¿sí? Que es la persona que le transmite esos bienes, a cumplir con la gestión que le encomienda el fiduciante en beneficio de la persona que le dice al fiduciante y que está obligado a transmitirle la propiedad de los bienes a quien le indique el fiduciante, que es el fideicomisario, al concluir el contrato. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Por otro lado tenemos a otra parte que es el beneficiario. Bien. A todo esto no les había hecho la aclaración. Tanto el fiduciante como el fiduciario son partes necesarias del contrato, ¿sí? El contrato se celebra,
Yo no sé si esto lo están viendo bien, pero se lo voy a mostrar. El contrato se celebra entre fiduciante y fiduciario, ¿sí? No se celebra entre fiduciante, fiduciario y beneficiario o fideicomisario. O sí, vamos a ver, porque las partes necesarias, las únicas partes necesarias son fiduciante y fiduciario, ¿sí? Son las únicas partes necesarias del contrato que existen. Espero que me hayan seguido hasta ahí. Vamos a ver por qué digo esto, porque después vamos a ver que el contrato, así como acaba en 4 partes, puede ser que terminemos con 2 o 3 partes en vez de 4, porque la calidad de fideicomisario y beneficiario pueden ser reunidas por los propios fiduciantes y fiduciarios. ¿Sí? Muy bien. El beneficiario, el fiduciante y el fiduciario además pueden ser cualquier persona humana o jurídica que hay, ¿sí? Puede ser Santiago Tonelo o puede ser Club Atlético River Plate, el fiduciante o el fiduciario. Siempre y cuando tengan capacidad suficiente, porque no puede ser Santiago Tonelo si Santiago Tonelo es menor de edad, ¿sí? Entonces, el fiduciario y el fiduciante pueden ser personas humanas o jurídicas que deben tener capacidad suficiente. Y el fiduciario, algunas veces, no basta con tener capacidad suficiente, sino que debe tener una autorización especial para ser fiduciario. Vamos a ver, después cuando veamos las distintas clases de fideicomiso, puede ser operativo, financiero, testamentario o de garantía, vamos a ver que en el fideicomiso financiero, por ejemplo, el fiduciario debe, además de tener capacidad, debe tener una autorización especial para ser fiduciario, ¿sí? Bien, vamos a verlo más adelante. Eso es el fiduciante y el fiduciario. Después el beneficiario. En cuanto al beneficiario, es aquel obviamente que recibe los beneficios de la gestión que efectúa el fiduciario sobre esos bienes que le transmitió el fiduciante, ¿no? El fiduciario va a gestionar esos bienes y le va a transmitir los beneficios de esos bienes, de la gestión de esos bienes, a otra persona que es el beneficiario. El beneficiario es justamente quien recibe todos los beneficios de esa gestión de los bienes durante el tiempo que dure el contrato, ¿no? Hasta que se cumpla el plazo o la condición. Bien. Y luego tenemos al fideicomisario. Perdón, del beneficiario tenemos que saber además que el beneficiario debe estar siempre individualizado en el contrato o determinarse cómo se lo individualizará. ¿Qué quiere decir esto? Que debe decir que el beneficiario es, en el contrato se debe establecer, el beneficiario es Santiago Tonelo, o debe decir el beneficiario es, vamos a ver después en un caso de los fideicomisos, es por ejemplo el hijo mío que esté estudiando, o aquel de mis hijos que no tenga una vivienda, o aquel hijo más pobre que tenga en el momento de mi muerte. Eso en un caso, por ejemplo, un fideicomiso testamentario. Después lo vamos a explicar bien. Pero eso no lo individualiza la persona, pero sí establece el procedimiento por el cual se individualizará, ¿sí? Eso es, debe estar entonces el beneficiario determinado o establecerse el proceso por el cual se lo va a determinar en la posterioridad. Bien. Ahora, bien, ahí está el churrero a full. Parece a propósito, pero se instala acá abajo y empieza a tirar con el gozo de los churros. Ahí estoy viendo que escribieron algo. No. Bien. Eso es el beneficiario. El beneficiario no es que directamente, una vez que se lo designa en el contrato, ya está, es beneficiario. No, el beneficiario tiene que aceptar su calidad de beneficiario. No es que está obligado a recibir todos los beneficios de la gestión. No. Puede decidir si aceptarlo o no aceptarlo. ¿Sí? Puede aceptarlo, puede rechazarlo,
puede aceptarlo y una vez que siendo beneficiario después renunciar a ese beneficio, sí, pero tiene que aceptar ese beneficio el propio beneficiario. Ahora, vamos al supuesto siguiente. ¿Qué pasa si el beneficiario rechaza su lugar como beneficiario, esa calidad de beneficiario, o acepta pero luego renuncia a ser beneficiario? En ese caso siempre va a haber, o puede hacerse o no puede hacerse, designarse beneficiarios sustitutos, es decir, para el caso en el que el beneficiario rechace o no acepte, rechace o renuncie, perdón. Bien, ahora, en el caso de que no haya sustitutos, en el caso de que no se haya individualizado a ningún beneficiario, de que no haya sustitutos, de que no se haya designado o individualizado ni establecido el procedimiento para individualizar a ningún beneficiario, o que se lo haya individualizado pero éste lo haya rechazado, ¿sí? No haya aceptado, o que lo haya aceptado pero que haya renunciado, en esos casos, en forma supletoria, ¿qué quiere decir en forma supletoria? Digamos que si pasa todo esto, ¿sí? ¿Quién les parece a ustedes que va a ser el beneficiario, digamos, ¿no? ¿Quién les parece? Piénsenlo, ¿sí? Bueno, en este caso sería el fideicomisario, ¿sí? En forma supletoria sería el fideicomisario. Y si tampoco está, y en su defecto, es decir, si tampoco está designado, individualizado el fideicomisario, o se lo designó pero también lo rechazó o no aceptó y no hay sustitutos, en ese caso el beneficiario es el propio fiduciante, ¿sí? Muy bien. Eso por un lado. Como les decía, beneficiarios pueden ser cualquier parte, puede ser tanto el fiduciante, como puede ser el fiduciario, como puede ser el fideicomisario, ¿sí? Cualquier parte del contrato puede ser beneficiario. Generalmente uno le encuentra sentido, porque uno por ahí no le encuentra sentido a cómo el fiduciante le transmite. No, viste, uno cuando lo piensa a primera vista no tiene lógica, dice esto. El fiduciante le transmite la propiedad de los bienes a un fiduciario para que ese fiduciario los ejerza, los gestione en beneficio de otra persona y que después se lo transmita la propiedad a otra persona. ¿Y qué gana el fiduciante en todo esto? Bueno, acá por ahí le podemos encontrar un poco la lógica, que es que muchas veces el propio fiduciante termina siendo ese beneficiario, ¿sí? El propio fiduciante, es decir, la persona que le transmite los bienes al fiduciario para que los gestione, los administre, los ejerza, es la que termina recibiendo los beneficios de ese ejercicio, de esa administración, de esa gestión. O puede ser que el beneficiario sea el propio fiduciario, es decir, que la propia persona administre, gestione, ejerza los bienes en beneficio propio. O que el fiduciario administre, ejerza, gestione esos bienes en beneficio de otra persona y a esa misma persona que le da los beneficios también le entregue la propiedad, ¿sí? De los bienes al concluir este fideicomiso, ¿sí? O sea que el beneficiario puede ser una persona distinta a las otras tres partes o puede ser el fideicomisario, el fiduciante o el fiduciario. Bien, y por último tenemos el fideicomisario. El fideicomisario es aquella persona a la cual se le van a transmitir la propiedad de los bienes al concluir el contrato, ¿sí? Al concluir el contrato, el fiduciario le va a agarrar todos esos bienes y se lo va a transmitir en propiedad a ese fideicomisario. ¿Quién puede ser fideicomisario? Cualquier persona, humana o jurídica, al igual que las otras. El fideicomisario también debe aceptar su calidad de tal, ¿sí? Pero puede rechazarla o puede renunciar a ella. En el caso en el que no se haya, y al igual que en el caso del beneficiario, en el caso de que no se haya individualizado o que se lo haya individualizado
y éste lo haya rechazado o haya renunciado a su calidad de tal luego de haberlo aceptado y no haya ningún sustituto, en ese caso el fideicomisario en forma supletoria va a ser ¿quién? El fiduciante también, ¿no? El fiduciante. Esto es lógica pura, digamos. Las cosas, si no hay un beneficiario, si no hay un beneficiario, ¿quién es el beneficiario? El fideicomisario. Y si no hay fideicomisario, el fiduciante. Ahora, si no hay fideicomisario, ¿quién es el fideicomisario? El fiduciante. Todo vuelve al fiduciante porque fue quien originó, quien empezó esto, quien tenía la propiedad de los bienes. Es más lógico que la propiedad vuelva a él, ¿no? Así que en forma supletoria, si no hay un fideicomisario, la propiedad de los bienes al concluir el contrato vuelve al fiduciante, ¿sí? Y se entiende que el fideicomisario es el fiduciante. Bien, hasta acá estamos con las partes, más o menos, y ahora entienden por qué les digo que las 4 calidades que tenemos, ¿sí? Que son fiduciante, fiduciario, solamente el fiduciante y el fiduciario son partes necesarias, porque el beneficiario y el fideicomisario pueden estar tranquilamente, son calidades que pueden estar tranquilamente reunidas en estas dos partes, ¿sí? En las dos partes necesarias. Incluso el fiduciante puede ser beneficiario, el fiduciante puede ser fiduciante, beneficiario y fideicomisario, y haber un fiduciario, ¿sí? Y tendríamos solamente dos partes necesarias. ¿Me explico? Bueno, espero que hasta acá se haya entendido. Y espero que me estén escuchando bien. Eso es por un lado el tema de partes del contrato y un poco para que entiendan la figura. Yo obviamente a este dibujito que ustedes están viendo al revés, yo lo voy a hacer bien y se los voy a pasar en un cuadrito hecho en la compu para que lo vean bien, despreocúpense de eso. Bien, para que sepan algunos caracteres importantes de este contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es muy importante la confianza que hay entre el fiduciante y el fiduciario. Imagínense que el fiduciante le entrega los bienes en propiedad al fiduciario para que él cumpla con determinada gestión de esos bienes en beneficio de otra persona que seguramente es muy querida por el fiduciante, que seguramente es muy querida porque la está beneficiando, ya sea otra persona o sea él mismo, ¿sí? Pero le está dando mucha confianza. Entonces es un contrato donde se basa en la confianza que existe entre fiduciante y fiduciario. Si no hay confianza no se celebra el contrato, tiene que haber confianza. Bien. Otra cosa que por ahí pueden llegar a ver que no pueden y pueden no entender es el tema de que es bilateral, pero puede ser oneroso o gratuito. ¿Cómo puede ser esto si es bilateral y puede ser oneroso o gratuito? Claro. Es bilateral ¿por qué? Porque ambas partes tienen obligaciones, ¿no? Hay dos manifestaciones de voluntad, ¿sí? Tiene obligación tanto el fiduciante como el fiduciario. Ahora, esas no existe una contraprestación, ¿sí? El contrato en principio se presume oneroso, ¿sí? Se presume oneroso. ¿Qué quiere decir oneroso? Que se le va a pagar al fiduciario una contraprestación por lo que hace. Pero puede pactarse, ¿sí? Puede pactarse que el contrato sea gratuito. O sea, si nada se pacta, se entiende que el contrato es oneroso y que se le debe pagar al fiduciario una contraprestación por la gestión de esos bienes, digamos, porque si no el fiduciario, ¿qué hace? Gestiona, administra, ejerce bien en beneficio de otro y nadie le paga nada, nadie le paga un sope. Bueno, el fiduciante le va a tener que pagar algo. Si nada se pacta, porque se presume oneroso. Si nada se pacta, se presume oneroso y si no, obviamente no hay una retribución fijada, la fija el juez. Pero nada impide que se pacte en el contrato que el contrato es gratuito y que el fiduciario no va a recibir ninguna retribución por esa gestión, administración o ejercicio de sus bienes. ¿Sí? Por eso puede ser gratuito, se presume oneroso, sí, pero puede pactarse que sea gratuito. Debe pactarse que sea gratuito. Porque si nada se pacta, se entiende que es oneroso y que se le debe una retribución a este fiduciario, digo. Muy bien. Esas son algunas características. Ahora sí nos vamos de lleno a las clases de fideicomiso.
que esto es lo que por ahí menos suelen entender. Esto es así. En el fideicomiso hay distintas clases que responden a distintas finalidades o distintos roles que cumplen, ¿sí? No es la misma la finalidad del fideicomiso en un fideicomiso financiero, que es la finalidad de... lo celebra una empresa para financiarse, que la finalidad del fideicomiso testamentario, que es aquel que celebra una persona con la finalidad de dejarle algo, tal vez a un ser querido que no está y que no tiene calidad para ser un heredero, ¿no? Que tampoco es la misma finalidad de fideicomiso de garantía, que es la de garantizar el pago de una deuda anterior a la celebración del fideicomiso. Son finalidades distintas que tienen los fideicomisos, por lo tanto vamos a ver que el fiduciario tal vez en alguna figura, como le decía, tenga que revestir un carácter especial y no puede ser cualquier persona que tenga capacidad solamente. No. Hay veces que tiene que revestir un determinado carácter especial. Bien, vamos primero con la primera clase de fideicomiso, que es el fideicomiso operativo o administrativo, ordinario. Lo pueden encontrar de muchas formas. Bien, este es el tipo común, normal y básico de fideicomiso que conocemos, digamos. Es aquel fideicomiso por el cual hay un fiduciante que transmite la propiedad de determinado bien a un fiduciario para que los administre en beneficio de un tercero, y al final, cuando se concluye el contrato, le transmite la propiedad a otro que es el fideicomisario, ¿sí? Es el caso normal, digamos, que tenemos de fideicomiso. Un ejemplo de esto, bueno, vos tenés un terreno, no sabés qué hacer con un terreno, no sabés qué hacer, y bueno, va una empresa, hay determinadas empresas de fideicomiso, y va vos a agarrar y decís, bueno, che, ¿qué hago con este terreno? Lo invierto acá, esa empresa de fideicomiso se encarga de hacer un edificio, ¿sí? Y puede haber varios fiduciantes, Ojo con eso, puede haber varios fiduciantes y varios fiduciarios también. Puede haber varios fiduciantes, entonces el dueño de un terreno se junta con el dueño de una empresa que tiene materiales de construcción y juntos transmiten la propiedad de esos bienes a otro, que es el fiduciario, para que justamente levante un edificio, ¿sí? Y todos aquellos que compren un piso o un departamento van a ser beneficiarios, ¿sí? Ese es de ese edificio. Ese es un ejemplo de un fideicomiso ordinario administrativo. Bien. Después, por otro lado, tenemos el fideicomiso financiero, ¿sí? Que este es un fideicomiso, ya que tiene algunas particularidades que lo hacen ser distinto a otros fideicomisos. Este fideicomiso, la finalidad de este fideicomiso es la finalidad de una empresa de financiarse, ¿sí? El fideicomiso financiero, si ustedes le preguntan, es aquel por el cual el titular de una masa de créditos, ¿sí? ¿Saben lo que son los créditos ustedes? Yo, por ejemplo, si a mí mi vecino me debe plata, ¿sí? Porque, qué sé yo, me pidió plata prestada y nunca me la devolvió y me debe plata. Bueno, yo tengo un derecho de crédito, tengo un crédito con mi vecino. ¿Por qué? Porque tengo el derecho de que mi vecino me pague, ¿no? Supongamos eso. Esos son créditos, ¿sí? Vos tenés un cheque porque alguien bueno, es crédito, esos son créditos. Son derechos que vos tenés de cobrar dinero. Pero no es el dinero en sí, no es la plata líquida. Son derechos de cobrar que vos tenés. Bueno, en el fideicomiso financiero el tema es el siguiente. Hay un titular de una masa de créditos, ¿sí? Tiene varios créditos, una masa de créditos tiene. Ese es el fiduciante, ¿sí? El titular de una masa de créditos, fiduciante, le transmite a toda esa masa de créditos, la propiedad de esa masa de créditos,
a otra parte que es el fiduciario, y presten mucha atención acá, el fiduciario en el fideicomiso financiero debe ser una entidad financiera autorizada por la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? Entonces, acá ves que ya hay algunas particularidades. El fiduciante, titular de una masa de créditos, le transmite la propiedad de esta masa de créditos a otra persona, que es el fiduciario, que justamente esta persona tiene que ser, a esta entidad financiera que debe estar autorizada por la Comisión Nacional de Valores a participar en el mercado de valores. ¿Para qué? Para que esta entidad financiera, fiduciaria, ¿sí? Agarre ese capital, lo fraccione, ¿sí? En distintas partes y emita certificados de participación o también llamamos títulos de deuda al público, ¿sí? Son como acciones, ¿sí? Una especie, para que se imaginen una idea. Sobre esos créditos, ¿sí? Sobre esos créditos los emite al público, es una oferta al público y cada uno que compre uno de esos bonos, esto es como comprar uno de los bonos de los fondos buitre, ¿viste? Que se compran eso, ¿no? Uno los compra, no sé, te digo, sale 2 pesos el bono, bueno, hoy por este bono tienen que pagar 2 pesos, bueno, yo te compro este bono, ¿a quién te tiene que pagar 2 pesos? El Estado, ¿no? Yo tengo este bono, y bueno, hoy vale 2 pesos, yo te lo vendo a vos a 3, pero bueno, vos vas a perder 1 peso, pero ojo, porque si se siguen acumulando los intereses y sigue pasando el tiempo, el precio de este bono va a aumentar y capaz que el día de mañana vale 7 pesos y vos lo pagaste a 3 y lo vas después a vender a 7 o el Estado te va a pagar los 7 directamente en este derecho de crédito que tenés vos. Así funciona entonces. Dijimos, un titular de créditos los vende le transfiere la propiedad, a un fiduciario. Ese fiduciario, que es una entidad financiera autorizada por la Comisión Nacional de Valores, fracciona ese capital y emite títulos de deuda y certificados de participación al público, ¿sí? Y aquellos que compren esos certificados de participación van a ser los beneficiarios, ¿sí? Ejemplo concreto y claro del fideicomiso financiero para que lo entiendan. Yo soy una empresa no sé, tengo un local que vendo computadoras, ponele, o vendo agendas, ¿no? Abrí un local, vendo agendas. Las agendas están 100 pesos la agenda, ¿sí? En 10 cuotas se pagan, ¿no? La agenda está en 100 pesos en cuotas mensuales de 10 pesos. 10 cuotas de 10 pesos. Imagínense que yo invierto primero en 5 agendas, ¿no? Yo agarro, pago el alquiler del local, invierto en 5 agendas. Vienen 5 personas y me compran las 5 agendas a principio de mes, primer día del mes. ¿Y qué me pagan? Me pagan la primera cuota, ¿no? Porque eran 10 cuotas mensuales. Entonces, vienen y ¿cuánto me queda a mí? La primera cuota de cada agenda, que son 10 pesos, me quedan 50 pesos a mí. Y me quedé sin agendas. O sea, voy a estar de acá a 10 meses, no voy a tener un mango para comprar agenda nueva y así seguir. Yo que necesito liquidez, necesito financiarme, ¿sí? Pero ¿qué tengo yo? ¿Qué es lo único que tengo? Y yo tengo créditos, tengo títulos de créditos, digamos. Tengo créditos contra las 5 personas que me deben todavía 9 cuotas de las agendas, ¿sí? Méteme de 9 cuotas, te me de 9 cuotas, te me de 9 cuotas, te me de 9 cuotas, le falta 9 cuotas, pero que me la tienen que pagar de acá a 10 meses. Y yo ahora en este momento no tengo agenda para vender. Entonces, ¿qué hago yo, vendedor de agendas? Agarro todos esos títulos de crédito que tengo, esta masa de créditos, por eso se dice el titular de una masa de créditos, yo, que voy a ser el fiduciante, voy y le digo a una entidad financiera, ¿sí? Que puede ser un banco, puede ser lo que sea, ¿viste? Alguien que esté autorizado para actuar en el mercado de valores. Yo voy y le llevo esa masa de créditos, se los doy para que el que haga, gestione, administre
¿sí? Ejerza esos, los fraccione y los venda en el mercado de valores. Para que ustedes se den una idea, el mercado de valores no es como el mercado de fruta que puede ir cualquiera. El mercado de valores hay que estar autorizado para ir al mercado de valores y comprar en el mercado de valores y vender en el mercado de valores. Hay que estar autorizado. Entonces, por eso se dice que el fiduciario acá tiene que revestir una calidad especial. Además de tener capacidad, tiene que estar autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Bien, el fiduciario lo que va a hacer es vender en el mercado de valores al público, lo va a ofrecer al público y hay gente que se los va a comprar. La gente le va a pagar por esos títulos de crédito que le den, ¿sí? Esa entidad financiera va a recibir esa plata y se la va a dar al fiduciante para que el fiduciante vuelva a tener liquidez, vuelva a tener plata y agarre y vuelva a invertir en agendas nuevas, ¿sí? Va a comprar agenda nueva, la va a ofrecer a 10 cuotas, la gente va a venir, la va a comprar a 10 cuotas, una vez que se quede sin agenda va a volver a agarrar toda esa masa de título de crédito, lo va a llevar al... ¿Me explico? Espero que me haya explicado. Así como funciona el fideicomiso financiero. Es para financiarse, es un medio por el cual se financian las empresas. ¿Sí? Espero que se haya entendido, cualquier duda me preguntan. Avanzo con el próximo fideicomiso, que es el fideicomiso testamentario. Fideicomiso testamentario, una de las finalidades, si bien en su momento hubo una discusión de si podía llegar a reemplazar el testamento, y no es así, pero tiene algunos beneficios y contras, ¿sí? A diferencia de lo que es el testamento. Pero no quiero entrar en eso. El fideicomiso testamentario es una forma de dejarle un bien a uno. Uno llega un momento en el que quiere dejarle algo a alguien, puede pasar, y puede ser que esa persona no sea un heredero de uno, ¿no? Un heredero forzoso, no sea tu hijo, no sea tu hija. Es un amigo muy cercano. Pero bueno, cuando vos te mueras, no le va a llegar nada. Bueno, o qué sé yo, o el hijo de una amiga tuya, el hijo de un amigo tuyo. ¿Qué pasa? Bueno, se hace el fideicomiso testamentario. Fideicomiso testamentario es aquel por el cual el fiduciante establece en su testamento que cuando se produzca su propia muerte, cuando se produzca la muerte, todo o parte de sus bienes van a ser transmitidos a la persona designada como fiduciario en su testamento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justamente éste cumpla con la gestión encomendada, ¿sí? Para beneficiar a quien esté en el testamento como beneficiario también, ¿sí? Y luego que la propiedad de esos bienes se transmitan a quien esté en el testamento como fideicomisario al concluir el contrato. Bien, eso es un poco lo que es el fideicomiso testamentario. Yo el día de mañana, cuando me muera, quiero que dejarle determinados bienes. Yo abuelo ya tengo un hijo y mi hijo tiene otro hijo, por lo tanto yo soy abuelo. Yo quiero que con determinados bienes mi hijo, ¿sí? Sea fiduciario de determinados bienes, que ejerza, que administre esos bienes para pagar la universidad de mi nieto. ¿Me explico? De mi nieto. Entonces le dejo a mi hijo un departamento en Las Toninas para que lo administre y con la renta que de ese departamento pague la universidad a la UCA, porque soy recareta, a la UCA le pague la UCA a mi nieto, ¿sí? Por favor, era un chiste lo de la UCA, no lo vayan a interpretar diferente. ¿Se entendió esto? Esto es el fideicomiso testamentario.
Eso es un claro ejemplo de fideicomiso testamentario. Y después tenemos el fideicomiso en garantía. Yo estudiar la clase parado como que ya me cansé y en cualquier momento me apoyo contra la pared. Bien. El fideicomiso en garantía es otra la finalidad, fíjate, totalmente distinta. En el fideicomiso en garantía, para empezar a aclarar, existe, perdón, es que me llegan los mensajes de WhatsApp y como que se me meten ahí en el medio. Existe una deuda anterior, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay un crédito que no se cumple, una obligación que todavía no se cumplió. Tenemos un deudor y un acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que el deudor debe cumplir con una obligación con el acreedor, ¿sí? Este tiene que cumplir un deber y este tiene el derecho de exigir a este que cumpla. Lo voy a poner así, en el fondo. Para que lo entiendan, el fiduciante acá es el deudor y el fiduciario es el acreedor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El fiduciante deudor, para asegurarle al acreedor que va a cumplir con la obligación, ¿sí? Vieron que el deudor, cuando uno es deudor, el acreedor te dice, bueno, pero yo tengo que tener un seguro para cumplir, digamos. Porque si vos no me pagás, ¿yo de qué me cobro? Entonces lo que hace el deudor es, en garantía se celebra un fideicomiso en garantía. ¿Y qué es esto? Que el fiduciante deudor le transfiere la propiedad de determinados bienes al fiduciario acreedor para que éste los gestione, los administre, los ejerza, ¿sí? Y se cobre, escucha esto, se vaya cobrando de los frutos que produzcan esos bienes la deuda que tiene con el fiduciante deudor, ¿sí? Se va a ir cobrando de esos frutos, Y si al concluir el plazo, porque se acuerdan que esto tiene un plazo, ¿no? Que ahora vamos a ver el máximo y todo eso. Y si al concluir el contrato, ya sea por vencimiento del plazo o por cumplimiento de la condición, el fiduciario aún no se cobró la deuda, ¿qué va a poder hacer? Va a poder enajenar y vender esos bienes a un tercero, ¿sí? Fideicomisario, se los va a poder vender y cobrarse el crédito de lo producido en esa venta. Es decir, te lo vendo a vos, Juan Pérez, fideicomisario, vos me pagás y yo me cobro con lo que me paga Juan Pérez de la enajenación de esos bienes, me cobro la deuda si aún al concluir el contrato no se la había cobrado. ¿Me explico? Y ahí, y si es que en el caso que le llega a sobrar algo, digamos, vos te cobrás, bueno, te dio 10.000 pesos y me faltaban 5.000 nada más para cobrar la deuda, los otros 5.000 sí se los devuelvo al fiduciante. ¿Sí? O sea, que el contrato por el cual, pasando un poco en limpio, lo voy a poner con un ejemplo. Vos que estás del otro lado, creo que estaba por ahí, bueno, ahora ya ni me aparece quiénes estaban, no me aparece nada, no me aparecen ni los comentarios, nada. No sé cómo hacer esto, la próxima vez me voy a informar un poquito más. Para vos que estás del otro lado, bueno, hoy estaba Julia Acevedo. Juana, yo estoy seguro que vos estás del otro lado. Por más que no sepa quién está, yo estoy seguro que Juana, vos estás. A ver. No puedo ver. Bueno. Yo estoy seguro que vos estás del otro lado. Juana, escuchá esto. Vos me debes plata a mí, ¿sí? Vos sos fiduciante, yo soy fiduciario. Me debes 30.000 pesos, me debes. 30.000 pesos. Entonces, ¿vos qué haces? Me das un departamento tuyo para que yo lo levante un poco y le cobre, y todos los frutos que produzca de ese departamento, yo me los vaya cobrando. Y el alquiler está a 1.000 pesos por mes, entonces yo me voy cobrando 1.000 pesos. Pero bueno, el contrato se termina y yo me había cobrado solamente tu deuda vos me debías 30.000 pesos.
y yo me llegué a cobrar nada más 10.000 pesos. Y el contrato se terminó. Entonces yo te devuelvo el departamento, ¿no? ¿O no? No, ¿por qué? Porque me faltan 20.000 pesos. Entonces, si al concluir el contrato todavía no había saldado el crédito yo que tenía contra vos, ¿qué hago? Se lo vendo a un tercero, se lo vendo a Juan Pérez. Juan Pérez me lo compra a 40.000 pesos, pero yo nada más me faltaban 20.000 pesos. Entonces, 20.000 pesos de esos 40.000 pesos que me da Juan Pérez, me lo quedo yo para saldar el crédito, y los otros 20.000 que me sobran, que es el saldo restante, te los devuelvo a vos, fiduciante. ¿Sí? Bien. Eso es el fideicomiso en garantía. Fideicomiso en garantía. Bien. Ahí tenemos las clases, y ahora muy rápidamente lo que le quiero explicar, que me parece fundamental, es el tema del objeto del fideicomiso. Es decir, ¿cuáles son aquellos bienes que pueden ser objeto del fideicomiso? ¿Cuáles son aquellos bienes que el fiduciante le puede transmitir, le puede transferir la propiedad al fiduciario? ¿Sobre qué bienes le puede transferir la propiedad? Bueno, en principio, todos los bienes que estén en el comercio pueden ser objetos del contrato de fideicomiso. Es decir, el fiduciante le puede transferir cualquier bien al fiduciario, excepto las herencias futuras. Como ya saben, como lo vimos en la parte general, que las herencias futuras están prohibidas, no pueden ser objeto del contrato de fideicomiso. ¿Por qué? Porque justamente es un derecho en expectativa y pondría en peligro a la vida de la persona. ¿Se acuerdan lo que eran las herencias futuras? Es el derecho que tenés vos como heredero sobre la masa, sobre el patrimonio de tus padres, por ejemplo, pero que todavía no lo tenés, digamos. Es un derecho futuro. Es el derecho a la herencia futura todavía. Imagínense si la herencia futura puede ser objeto del contrato, se pondría en peligro. Yo le vendo el derecho a ser heredero de una parte del patrimonio de mi viejo a, no sé, a un matón por, no sé, por lo que sea, por un ladrillo de cocaína, y bueno, y seguramente ese narco vaya y lo mata a mi viejo para cobrarse esa plata. Me imagino, algo así, eso fue muy volado el ejemplo, pero se pone en peligro la vida de la persona, por eso la herencia futura no es objeto del contrato. Bien. Lo que sigue, estaba hablando del objeto, muy bien. Todos los bienes, excepto todos los bienes que estén en el comercio, excepto la herencia futura. Pueden ser cosas, pueden ser derechos, acciones sobre una empresa, ¿sí? Todos esos bienes pueden ser objetos del contrato de fideicomiso. Ahora, todos esos bienes que el fiduciante le transmite al fiduciario, y presten atención en esto, es importante, que todos esos elementos que el fiduciante le transmite al fiduciario, les pregunto, se lo transmite en propiedad, ¿no? Se lo transmite en propiedad. Ahora, ¿esos bienes pasan a formar parte del patrimonio del fiduciario? Pregunta para ustedes. Como no me pueden contestar porque no veo los comentarios, la respuesta es no. Todos esos bienes que el fiduciante le transmite en propiedad al fiduciario para que los gestione en beneficio a un tercero y que luego los transmite la propiedad al concluir el contrato a otro que es el fideicomisario, todos esos bienes que el fiduciante le transmite al fiduciario van a pasar a formar parte de un patrimonio separado del patrimonio personal de cada una de las partes. Todos esos bienes van a formar un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, ¿sí? Del patrimonio personal. El fiduciario seguramente tenía una casa, tenía un auto, pero el fiduciante le dio un terreno más materiales de construcción para que construya un edificio. Bueno, ese terreno y esos materiales de construcción están separados del patrimonio personal del fiduciario, con el cual el fiduciario paga la luz de su casa, paga el gas y paga el gin que se toma que se compra para tomar los fines de semana. Ese terreno y esos materiales de construcción están en un patrimonio separado de su patrimonio personal. Ese patrimonio es un patrimonio separado y un patrimonio de afectación. Se llama patrimonio fideicomitido, ¿sí? Los bienes fideicomitidos están dentro del patrimonio fideicomitido, ¿sí? Que es un patrimonio especial de afectación
que sirve y está afectado solamente al cumplimiento de la gestión encomendada por el fiduciante en el contrato del fideicomiso. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Después, ¿qué otra aclaración? Bueno, el fiduciante, este patrimonio fideicomitido, para que sepan, y esto es una pregunta por ahí, no tiene personería jurídica, ¿sí? No tiene personería jurídica. Es un patrimonio. ¿Y quién es el titular de este patrimonio? El fiduciario, ¿sí? Eso sí, obviamente tiene que tener un titular este patrimonio, ¿no? Es el fiduciario el titular de este patrimonio, porque ¿quién responde en el caso de que, un patrimonio y el ejercicio sobre todo de un patrimonio, la gestión de ese patrimonio puede generar obligaciones, puede generar daños, ¿sí? ¿Y quién es el dueño? Bueno, el titular de ese patrimonio es el fiduciario, ¿sí? Pero no es un dueño común, porque no se le transfiere a él la propiedad solamente, se le transfiere la propiedad fiduciaria, que tiene algunas diferencias con lo que es la propiedad, el dominio que ustedes ven en reales, ¿sí? Es diferente, no es lo mismo ser propietario que ser el propietario fiduciario. Bueno, acá justamente el fiduciario es el propietario fiduciario, es el titular de un patrimonio que es distinto a su patrimonio personal, y que él es el titular. Y ese patrimonio no tiene personería jurídica por sí misma, es solamente un simple patrimonio, es una cosa que está a nombre suyo, ¿sí? Eso es importante. El patrimonio fideicomitido no tiene personería jurídica. El fiduciario es su representante legal, es su titular. Perdón, el fiduciario no es el representante legal porque no tiene personería jurídica, es el titular. Bien, y por último, aclararles alguna que otra cosita. La forma, el plazo, bien. Me quedan algunas cositas. Bien. Obligaciones del fiduciante en cuanto a este patrimonio fideicomitido, ¿cuáles son? El patrimonio fideicomitido, sobre el patrimonio fideicomitido, el fiduciario, obligaciones del fiduciario sobre este patrimonio fideicomitido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que constituir un seguro contra la responsabilidad civil. Tiene el deber, la obligación de constituir un seguro contra la responsabilidad civil sobre ese patrimonio fideicomitido, donde están los bienes, donde solamente y únicamente están aquellos bienes que el fiduciante le transmite al fiduciario. Todos esos bienes están ahí en un patrimonio fideicomitido sobre el cual el fiduciario tiene que establecer un seguro contra la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque en el caso de que por culpa de la gestión de este patrimonio se genere algún daño o alguna obligación, ¿sí? Esas obligaciones, el fiduciario como titular de este patrimonio, adivinen con qué plata la va a cumplir. Con plata que saque del patrimonio fideicomitido. Porque justamente esa deuda se originó por el ejercicio de este patrimonio y por el ejercicio y el cumplimiento del fideicomiso, de lo que dice el contrato de fideicomiso. Entonces, si ejerce un seguro contra la responsabilidad civil sobre esto, va a poder pagar con esto. Ahora, si no lo cumple y no establece ese seguro contra la responsabilidad civil, en ese caso va a tener que responder personalmente con su patrimonio personal, ¿sí? Si no establece el seguro. Por eso es obligación y deber del fiduciario de establecer el seguro contra la responsabilidad civil sobre este patrimonio. Bien. Y ahora 4 efectos que son muy importantes. En primer lugar, principal efecto, el fiduciante, el principal efecto es que los acreedores, ustedes para que se den una idea, esto no sé si ustedes lo están viendo, lo están viendo bien, pero ahora les voy a hacer un dibujito. A ver si entienden algo.
para que se den una idea, el fiduciante tiene su patrimonio, estos cuadraditos de acá son patrimonios personales, ¿sí? Acá tenés el patrimonio personal del fiduciante, el patrimonio personal del fiduciario, el patrimonio del beneficiario y el patrimonio del fideicomisario. Este patrimonio de acá, que no le pertenece a ninguno, a nadie le pertenece, pero este es el fiduciario es su titular, ¿sí? Pero no le pertenece a nadie. Justamente lo que pasa en esta figura es que muchas veces está bueno porque esos bienes no le pertenecen a nadie. Entonces, si vos tenías acreedores, por ejemplo, yo soy el fiduciante, ¿no? Y tengo muchos acreedores, y tengo un terreno, ¿qué hago? Y lo meto en un fideicomiso. Bicho, lo meto en un fideicomiso, ¿por qué? Y porque si no es mío, ni tampoco es del fiduciario. Porque el fiduciario no puede pagar la deuda que tiene él con sus acreedores con plata que está ahí en ese patrimonio, porque está separado de su patrimonio personal. Entonces, ¿qué hace? Lo mete en un fideicomiso, cosa de que nadie lo puede tocar, porque eso es un patrimonio que está afectado pura y exclusivamente a cumplirse con la gestión encomendada en el contrato de fideicomiso. ¿Me explico? Eso es lo que se hace. Por eso es una figura medio controvertida esta. Porque vos tenés muchos acreedores y no le querés pagar, listo, metelos bien en un fideicomiso, chao, te olvidás. ¿Te quieren cobrar a vos? Ah, no, disculpame, yo no tengo nada. ¿Cómo que no? Si tenía la casa, el terreno, todo. No, están en un fideicomiso, ya no es más mío. ¿Sí? Muy bien. Cuatro efectos muy importantes. El principal efecto es que los acreedores del fiduciante o del fiduciario no van a poder iniciar acciones contra los bienes fideicomitidos, ¿sí? Contra el patrimonio, contra los bienes que conforman el patrimonio fideicomitido, porque justamente son esos bienes que forman parte del fideicomiso. Salvo, y ojo acá con esto, salvo que se demuestre que el fideicomiso fue constituido fraudulentamente. Es lo que les decía yo hoy. Es decir, los acreedores del fiduciante, yo soy el fiduciante, le transmito la propiedad de mis bienes a un fiduciario, la propiedad fiduciaria de los bienes a un fiduciario, entonces se forma un patrimonio separado que es el patrimonio fideicomitido. Ni mis acreedores ni los acreedores del fiduciario van a poder atacar esos bienes. ¿A ustedes qué les parece esto? Si yo agarro, es como decía, me da la posibilidad a mí, si tengo varios acreedores, de sacarme bienes de encima y de protegerlos ahí, porque total están protegidos esos bienes. Mis acreedores no los van a poder tocar, entonces quedan a salvo. Bueno, lo que nos dice el principal efecto es que los acreedores del fiduciante y del fiduciario no van a poder atacar esos bienes, lo que les decía yo, porque justamente están protegidos, salvo que el fideicomiso, que se demuestre que el fideicomiso ha sido constituido fraudulentamente. Justamente esto, salvo que se demuestre que yo creé solamente y constituí el fideicomiso única y exclusivamente para perjudicar a mis acreedores y que ellos no puedan cobrarse los créditos que tenían contra mí. Eso es fraude de privado parte general. Bien, otro ejemplo es que los acreedores del beneficiario, ¿sí?, puede ejercer acciones contra los derechos que tiene el beneficiario y subrogarse en sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el beneficiario, que es ese tercero al cual le van a dar todos los frutos provenientes de la gestión de esos bienes, sus acreedores pueden agarrar y cobrarse, en vez de pagársele al beneficiario, los acreedores te pueden decir, che, esperá, vos fiduciario le tenés que dar los frutos al beneficiario, bueno, dámelo a mí porque yo soy acreedor del beneficiario y me debe plata y no me paga porque me dijo que estaba insolvente, pero bueno, ahora que vos le estás dando estos frutos, listo, atroz, y se los agarra el acreedor del beneficiario. El acreedor del beneficiario puede hacer suyos los frutos que le corresponden al beneficiario e incluso subrogarse en su derecho, es decir, cuando el fiduciario no le paga al beneficiario lo que le debe, el acreedor del beneficiario puede, y el beneficiario no le diga nada, no lo intime al fiduciario que le pague, el acreedor del beneficiario puede ocupar el lugar del beneficiario y exigirle al fiduciario que le pague. Obviamente no es porque lo quiere mucho al beneficiario, sino porque si el beneficiario no cobra, el acreedor del beneficiario tampoco cobra, ¿no? Acá no hay amor ni mucho menos.
Por otro lado, otro efecto que tenemos es que el fiduciario no cumple, no responde con su patrimonio personal por las obligaciones que haya contraído en la gestión del fideicomiso, ¿sí? Es lo que le decía yo hoy. El fiduciario, por más que sea el titular, el fiduciario es el titular de ese patrimonio fideicomitido. Ahora, por todas las deudas que originen la gestión de eso, en la construcción del edificio, por ejemplo, yo no voy a tener que sacar plata de mi bolsillo, de mi patrimonio personal. No, voy a pagar esas deudas con el mismo patrimonio fideicomitido, ¿sí? Con la misma plata que está en ese patrimonio. Bien. Salvo en el caso de que se generen incumplimientos con otras partes derivados de su propia culpa, es decir, que por culpa que se originen obligaciones con a cualquiera de las otras partes, con el beneficiario, con el fideicomisario o el fiduciante, por su propia culpa, por incumplimientos suyos. Por ejemplo, el fiduciario no le paga, si el fiduciario no le paga en tiempo y forma al beneficiario, puede que se hayan pactado intereses, ¿no? No me paga, incumplió, se venció el plazo, se generaron intereses. Bueno, ahora solamente no le tiene que pagar lo que le tenía que pagar, sino un poquito más. Bueno, lo que le tenía que pagar, eso sí, se lo paga con el patrimonio fideicomitido, porque es una obligación que surge de la gestión del fideicomiso, ¿no? Pero el interés deriva del incumplimiento que tenía el fiduciario, que no lo hizo a tiempo. Entonces, ese interés sí lo va a sacar el fiduciario de su bolsillo, ¿sí? Porque es salvo ese tercer efecto, nos dice que el fiduciario no responde con su patrimonio personal en el caso por obligaciones derivadas de la gestión del propio fideicomiso, de los bienes fideicomitidos. Salvo aquellas obligaciones derivadas por su propio incumplimiento con el resto de las partes. Bien, y el último efecto frente a terceros es el caso del concurso, y yo ya con esto voy terminando. Queda muy poco, queda la forma, el plazo y, si no me equivoco, nada más, derecho de obligación, muy rápidamente, y el cese. ¿En qué estaba? Bueno, y el cuarto es en cuanto al concurso. Te dice, ¿qué pasa si el fiduciante primero celebra el contrato de fideicomiso con el fiduciario, ¿no? Celebra el contrato de fideicomiso, le transmite la propiedad de los bienes y luego se produce el concurso, ¿sí? Del fiduciante. En esos casos, no es que listo, queda nulo el coso, se devuelve la propiedad y esos bienes van al concurso, sino que el concurso del fiduciante no puede afectar los bienes fideicomitidos, porque ya están en un patrimonio fideicomitido, así que no pueden afectarse el concurso del fiduciante, ¿sí? Pero el fiduciario sí debe notificar esta situación del concurso, porque después, si llega a ver, vieron que después, si se vende o si en el caso de que existan bienes remanentes y el fiduciante sea el propio fideicomisario y esos bienes se le tengan que devolver a ese fiduciante que está en concurso, en vez de devolvérselo al fiduciante, van a ir directamente al concurso. ¿Me explico? O sea que el concurso del fiduciante no produce modificación alguna en el fideicomiso, pero en el caso de que el fiduciante se le devuelvan después los bienes remanentes, porque es el fiduciante también reúne la calidad de fideicomisario, esos bienes no van a ir al fiduciante, sino que van a ir directamente al concurso. Bien, esos son los efectos. Termino con la forma y plazo de condición y el cese. La forma, rápidamente. El contrato de fideicomiso se celebra por escrito.
puede ser por instrumento público o privado, cualquiera de los instrumentos. Puede ser un contrato en el que solamente estén el fiduciante y el fiduciario, che, nos juntamos entre dos y ponemos que vamos a un contrato de fideicomiso, o puede ser por un instrumento público, lo podemos hacer a través de un escribano público, con la firma de él, con la participación de él y demás. Por cualquiera de los medios, ¿sí? Salvo en aquellos casos en donde se transmita un bien, la propiedad de un bien que requiera que el contrato se celebre por instrumento público. ¿Cómo sería esto? Que se transmite la propiedad de una casa, de un inmueble. Ahí se requiere que se celebre por instrumento público, justamente por el bien, por el bien sobre el cual se está transmitiendo la propiedad. Pero en principio se puede elegir, salvo en aquellos casos que se transmite la propiedad de un bien que requiere que sea por instrumento público. Y luego, una vez celebrado el contrato, este contrato debe inscribirse en los registros correspondientes para darle publicidad a esto y producir efecto frente a terceros. Si no, el tercero no se entera. Imagínense esto, ustedes acreedor del fiduciario. Ustedes le van a querer cobrar al fiduciario y tienen que ir viendo el patrimonio del fiduciario. Y ustedes ven que le entra una casa, buenísimo, le transfirieron la propiedad a una casa. Bueno, sí, pero en el registro ustedes tienen que ir y darse cuenta que esa casa que entró en propiedad es una propiedad fiduciaria, por lo tanto está en un patrimonio separado a su patrimonio personal y no pueden cobrarse de esa casa porque tiene la propiedad fiduciaria. Por eso es importante la inscripción del contrato en los registros correspondientes para que produzca efecto frente a terceros y para darle publicidad. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple con esto? ¿El contrato es nulo? No. Si no se cumple con las formalidades, el contrato no es nulo porque es un contrato formal no solemne. En el caso que no se cumpla con las formalidades, el contrato es válido, pero es ineficaz. Pero el contrato, ¿qué quiere decir esto? Que el contrato celebrado va a valer como una promesa de las partes a celebrar un futuro contrato con las formalidades exigidas por ley, ¿sí? Esto es en cuanto a las formas del contrato. En cuanto al contenido es una pavada. Fíjense, es lógica pura. ¿Qué dije que tenía que estar individualizado en el contrato? Yo sí o sí. El beneficiario o el beneficiario y el fideicomisario, ¿sí? Tienen que estar individualizados. También tienen que estar individualizadas los bienes que se van a transmitir, ¿sí? Los bienes que son objeto del fideicomiso, los derechos y obligaciones de las partes, obviamente, y el plazo y la condición, es decir, hasta cuándo va a durar el contrato, qué es lo que termina el contrato. Bien, y hablando de esto del plazo y de condición, ¿qué es el plazo y la condición? Es justamente lo que determina hasta cuándo va a durar el contrato. Podemos decir que el contrato va a durar determinado tiempo, vamos a poner un plazo, o podemos decir que el contrato va a durar hasta que se muera Santiago. Bueno, si vamos a esperar a que se muera, eso es una condición, cuando se muera Santiago. Y el contrato se termina cuando pase lo que pase primero. Digamos, si vos pones un plazo y una condición, y bueno, lo que pase primero, si se cumplen los 20 años o primero se muere Santiago. Bien, el plazo, te dice, obviamente, y la condición deben estar expresamente establecidas en el contrato y deben ser pactadas por las partes, es decir, que las partes tienen la libre voluntad de establecer un plazo o poner la condición que quieran. Pero el plazo no puede ser mayor de 30 años, ¿sí? O sea, pueden poner el plazo que quieran, 10, 20, 15, 25, 29, 30. Pero no pueden poner un plazo mayor a 30 años, es decir, 31, ¿sí? ¿Qué pasa si ponen un plazo de 31 años? Bueno, ¿el contrato es nulo? No es nulo el contrato si se establece un plazo mayor a 30 años, sino que se entiende celebrado por el máximo legal, es decir, por 30. Si se pone 50 años, se entiende celebrado por 30. No, el contrato no es nulo, es válido, pero se entiende celebrado por 30. Bien. El único caso en el que se puede exceder el máximo legal de 30 años de duración de un contrato es en el caso de que el beneficiario, es decir, aquella persona que recibe los beneficios de la gestión de esos bienes,
sea una persona con capacidad restringida o una persona incapaz. En ese caso el plazo puede exceder los 30 años y puede celebrarse hasta que la persona recupere la capacidad restringida hasta el cese de la capacidad restringida o hasta el cese de la incapacidad o hasta su muerte, digamos, si es que no cesa la capacidad restringida o la incapacidad. Bien, eso es en cuanto al plazo y la condición, ¿sí? Después tenemos el tema de los derechos y las obligaciones, que también deben estar incluidas en el contrato. Pero bueno, son lógica pura, digamos, nada de otro mundo. Esto yo siempre le digo que los derechos y obligaciones de las partes son lógica pura. Pegan una leidita. Pero bueno, el fiduciario sepan que tiene la obligación de rendir cuentas también, a que se la puede a solicitud, se lo puede pedir el beneficiario, se lo puede pedir el fideicomisario, se lo puede pedir el fiduciante, ¿sí? Porque se le depositó mucha confianza al fiduciario, yo quiero que entiendan eso. El fiduciario le depositamos todo confianza. Confiamos en que él va a agarrar eso bien y va a hacer lo que se le pidió en el contrato y lo va a hacer en beneficio de otra persona que ni siquiera es él, y después al final le va a transmitir la propiedad a otra persona también. Por eso se le pide mucha rendición de cuentas. Obviamente, pues, eso se lo puede retribuir en el caso de que de que no pactemos la gratuidad, ¿sí? Vamos a ver que el fiduciario también tiene derecho al reembolso de los gastos. O sea, si el fiduciario gastó plata de su bolsillo para la gestión de ese bien, digamos, tiene derecho a que se le reembolsen esos gastos, ¿sí? A que el fiduciante le reembolse los gastos en los que incurrió por ejercer esos bienes en beneficio de otra persona. Y además tiene derecho a una retribución que en el caso que no se haya establecido en el contrato la va a fijar un juez. Por eso decimos que se presume oneroso, ¿sí? Pero tiene derecho a una retribución salvo que se haya pactado en el contrato que el contrato es gratuito y que no tiene ninguna retribución y que lo hace por amor al arte o porque, en el caso del testamentario, imagínense que yo soy el abuelo, le dejo un departamento a mi hijo para que con el alquiler de ese departamento le pague la universidad a mi nieto. Imagínense si mi hijo me dice, no, viejo, vos que le querés pagar la universidad a tu nieto, bueno, déjame plata, ahí no, porque estamos en familia, podría ser totalmente gratuito. Bien, y el cese, ¿por qué se termina el contrato de fideicomiso? Y bueno, ¿cuál es lo más lógico? Por el cumplimiento del plazo de la condición, lo que pase primero, que debe estar establecido en el contrato. ¿Por qué otra cosa más imagina de poder resolver? Bueno, por causales previstas en el propio contrato, ¿no? Que pongan las partes. Mirá, si el valor de los inmuebles aumenta a tal precio, se termina el fideicomiso. Bueno, listo. Son causales que pueden prever en el propio contrato las partes. O por la revocación, ¿sí? Siempre y cuando, por revocación del fiduciante, siempre y cuando se haya reservado la facultad de revocar expresamente en una cláusula del contrato. Tiene que establecer en el contrato que se reservó expresamente esa facultad. Y bien, y ahora sí, eso es todo, no los molesto más. Yo no vi ningunos comentarios ni ninguna duda, porque esto no me permite ver los comentarios. Pero bueno, cualquier duda que tengan saben que me pueden mandar respecto a fideicomiso o respecto a las mesas examinadoras también. Les voy a dejar mi número de teléfono para aquel que no esté en el grupo de WhatsApp. Así lo agregamos. Mirá, recién ahora creo que estoy viendo los comentarios. No, la verdad que buenísimo. Pero bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos el martes que viene. Nos seguimos encontrando. Estamos haciendo todo lo posible para que entren absolutamente todos los temas antes del final. Sabemos que es una materia larga y compleja y lo que se complica también sin el cursado.
Así que cuenten con nosotros para lo que sea. Nos seguimos hablando. Suerte y estamos en contacto.